el tema número 3 y es bautismo en Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es conocer el significado del bautismo en Espíritu Santo y sobre todo recibirlo, ¿verdad? Mucho se ha hablado acerca del Espíritu Santo, de los dones y de todas sus manifestaciones, pero no sabemos el origen de todo esto, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a tener un estudio más detallado acerca del Espíritu Santo para que nosotros conozcamos más de nuestro Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos que conocemos a Dios, que estamos en sus caminos y a veces todo este tipo de doctrinas, cuando nos preguntan, no sabemos contestar, ¿sí? Sabemos que seguir a Dios es lo mejor o la mejor decisión que hemos tomado, pero como tal no tenemos una base muchas veces, ¿no? O una doctrina como tal para poder contestar o discipular inclusive a otras personas. Recuerda que todos estos temas, todos estos cursos que estamos tomando son para, a su vez, nosotros poder discipular a otras personas, inclusive a familias, o por qué no abrir nuestras casas cuando ya se pueda, cuando ya pase esta contingencia, para poder predicar de la palabra de Dios, ¿sí? Y pues bueno, nuestra cita base es Hechos 2, 1 al 4 y Hechos 2, 32, 33. Y bueno, voy a leer la versión Reina Valera y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué interesante es imaginarse esa escena, ¿verdad? Estaban todos los discípulos, estaban reunidos, ¿verdad? Cuando dice que de repente vino un fuerte viento y un estruendo, ¿verdad? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense la presencia de Dios en ese lugar. Hay veces que estamos orando y podemos sentir esa presencia de Dios. No sé si te ha pasado, pero hay veces que estamos, inclusive no en un grupo, sino individualmente. No siempre pasa, pero por lo regular, cuando hay una oración que tenemos nosotros, que le estamos pidiendo a Dios con todo nuestro corazón, hay algo especial. Recuerden, hemos visto cómo esas oraciones, cuando nosotros realmente estamos necesitados del Señor, que no es una oración de rutina, sino que es una oración que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, podemos tocar el corazón de Dios. Y esas oraciones son las que transforman inclusive nuestro ambiente. Entonces, cuando nosotros estamos orando, hemos podido sentir la presencia de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Hemos podido sentir a veces como un calorcito, ¿verdad? Y dices, híjole, de verdad, hoy sentí la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos nuestros temas pasados, que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona, son tres personas depositados en una misma, ¿verdad? Los tres son un complemento y se hacen uno, ¿verdad? Entonces hemos podido ver todo este tipo de cosas, pero algo que dice aquí en nuestro estudio es Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Y ese va a ser nuestro tema número 1, ¿sí? El día de Pentecostés. Dice, estuve investigando
un poquito y se refiere a una celebración judía del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento hacían varias fiestas, ¿verdad? Celebraban varias fiestas y una de esas fiestas era el día de Pentecostés. ¿Cuál es su significado? Bueno, su significado simboliza el número 50 y simboliza o tiene que ver con los 50 días que transcurren desde la ofrenda de Pascua hasta que se da el día de Pentecostés. Por eso es su palabra de penta, que se refiere a 50. Y otra de las cualidades es que se relaciona con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Todo el mundo conoce que el día de Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo sacudió ese lugar en donde estaban los discípulos y empezaron a repartir lenguas como si fueran de fuego, ¿verdad? Entonces, la palabra Pentecostés explica o relaciona el origen de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaban reunidos los discípulos en ese lugar, ¿verdad? Que compartían la palabra, en ese momento, ese es el momento crucial en donde nace la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que Cristo ya había ascendido y entonces Él había prometido, ¿verdad?, que nos iba a mandar un consolador y había dicho que era necesario que Él ascendiera, pero que no nos iba a dejar solos, ¿verdad? Entonces este es en donde empieza, por así decirlo, el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos habían pasado mucho tiempo con Cristo. Habían escuchado todas sus enseñanzas, pero aún así como que no entendían cuando el Señor hablaba de que Él iba a regresar, ¿verdad? Imagínense ese momento, ellos no sabían cómo iba a regresar Jesús. Tal vez para ti, para mí, es un hecho que no nos causa mayor admiración, podría ser, porque ahora conocemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pero imagínense ustedes ser parte de ese momento en donde no sabían, ¿sí?, cómo iba a ser ese regreso bueno, más bien cómo iba a ser esa promesa, cómo se iba a cumplir esa promesa de que no nos iba a dejar solos. Si nosotros o como discípulos habían visto que Jesús había muerto, cómo lo habían perforado, ¿verdad? Cómo había muerto, cómo lo habían crucificado. Entonces, para ellos era locura y estaban a la expectativa de ver cómo iba a regresar el Señor. No sabían cómo iba a ser, si en carne, si iba a ser en espíritu o de qué manera iba a ser. Tal vez a nosotros leemos este pasaje y sí nos causa emoción, ¿verdad? Pero no incertidumbre como les causaba a ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el día de Pentecostés es muy importante saber que es un punto crucial en la iglesia de Cristo. Ahí fue donde en donde hubo esa relación de intimidad entre el Espíritu Santo y los discípulos, ¿verdad? Que eran los que conocían y que eran los que conocían las enseñanzas del Señor. Y a partir de ahí ellos obtuvieron poder, valentía para poder predicar a las personas, ¿sí? Entonces, ese Espíritu Santo, recuerden que, como vimos en los temas pasados, es esa influencia de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Es esa conciencia, esa partecita que Dios nos da, que es que le pertenece, ¿sí? Entonces es la manera en la que nos podemos comunicar y nos hace valientes para poder discipular. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer esto. Entonces vemos cómo es tan importante el día de Pentecostés. Y como punto número 2 vamos a la promesa del Espíritu Santo. Y bueno, aquí vemos cómo la promesa del Espíritu Santo se venía anunciando ya desde el Antiguo Testamento. Vamos a Joel 2:28 y 29. Reina Valera. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces vemos cómo aquí ya nos estaba anunciando sobre ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿verdad? Dios Padre prometió el derramamiento de su Espíritu a todos, incluyendo los gentiles, es decir, no nada más al pueblo escogido por Él. Recuerden que el pueblo escogido, el pueblo de la promesa, ¿verdad? Es los judíos, los israelitas. Pero nosotros fuimos como anexados, por así decirlo, a la promesa, ¿sí? Nosotros podríamos decir que somos, en la palabra, en la escritura habla de los gentiles, entonces podríamos nosotros decir que todos los que nos añadimos a esa promesa somos los gentiles. Entonces, si tú anhelas a Dios, anhelas ese Espíritu Santo, también dice que va a ser derramado sobre nosotros, no solamente sobre los hijos de la promesa, sino sobre todo aquel que lo desee. Qué hermoso es esto. ¿Cómo vemos que no tenemos un Dios que hace excepción? ¿Sí? Él no hace excepción de personas. Aquel que le habla, aquel que le llama, Él abre la puerta y lo recibe, ¿verdad? Como dice su palabra. Entonces, Él no hace excepción de personas. Él lo que quiere y busca son corazones que lo anhelen, ¿sí? Corazones que lo amen y sobre todo corazones que realmente crean en Él. Y bueno, vemos como en el Nuevo Testamento dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que esta palabra fue hablada por Juan el Bautista, ¿verdad? Dios ya le había revelado que habría un bautismo del Espíritu Santo, que es en realidad esa llenura, porque Juan bautizaba en agua, tal vez el bautizo en agua es una manifestación externa de algo que ya ocurrió en nuestro interior, y ese cambio o esa disposición, ese anhelo, esa sed que tú tienes de Dios, eso es provocado por el Espíritu Santo. Cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, Él empieza a actuar en tu vida, en tu interior, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Y vas cambiando y la gente va notando que tú vas cambiando y hasta te dicen, bueno, ¿qué te pasó, no? O ¿por qué estás tan feliz? O ¿por qué ya no te vemos tan amargada? Porque ya vemos que pues ya hasta sonríes, ¿verdad? Que se te quitó la cara de limón agrio y tú dices, pues es que es la presencia de Dios en mí, ¿no? Y empiezas de cierta manera dar un testimonio desde tu exterior, pero de algo que ya pasó en tu interior y que ese interior ha sido cambiado y transformado por la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú decidiste entregarle tu vida a Dios, se depositó en ti el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que te ayuda a tener esa comunión y el que te convence, de pecado, es el que te convence de maldad. No es necesario que alguien te diga, ay, mira, estás mal, porque a veces cuando andamos mal hasta nos molesta que la gente nos diga, ¿verdad? Ay, es que tú eres esto, tú eres lo otro, o eso no se hace, o te vas a ir al infierno, ¿verdad? A veces, muchas veces, personas que predican así y pues obviamente nos molesta, ¿verdad? Pero fíjate que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no hay necesidad de que alguien te diga que tú estás mal. El mismo Espíritu Santo te redarguye y te da ese discernimiento, como lo veíamos en clases pasadas, y te da esa conciencia de que estás haciendo malas cosas. Entonces es eso, esa llenura del Espíritu Santo que Dios nos prometió y que ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, y que se hizo realidad en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, perdón. Entonces vemos cómo en ese momento los que representaban la iglesia de Cristo pues eran los discípulos, que como
Como les decía, ellos fueron los testigos, ¿verdad? De todo su trayecto de Jesús, de todas sus predicaciones, de todos los milagros, ¿verdad? Que el Señor hacía, de todas las metáforas con las que el Señor explicaba la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo en ese momento la iglesia se depositaba en los discípulos, que eran los que habían caminado cerca del Señor, y cómo con esa llenura del Espíritu Santo ellos fueron esparciendo la iglesia en diferentes viajes a los que iban de misioneros. Y de esa manera fue como todo el país, los continentes y hasta la fecha todo el mundo, ha podido oír y escuchar el Evangelio. ¿Sí? Ahí fue donde empezó, en esa casa en donde estaban reunidos y hubo ese fuego y ese viento y se derramó el Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia de Dios. Ese es el día de Pentecostés. Es importante que lo recordemos. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo puede depositarse, ¿verdad? En cada persona que lo anhele. Vamos como punto número 3, es el bautizo en Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero para esto vamos a ver qué significa bautizo. Bautizo se deriva de la palabra baptismo. B, A, P de papá, T de Tito, I de isla, S de sapo, M de mamá, O de oso. Baptismo, que implica en griego una ceremonia de purificación o un lavamiento. Y también viene del verbo baptizo, que significa sumergir, hundir. Repito, del verbo baptizo, que significa sumergir, hundir. Entonces, de estas dos derivaciones podemos decir que el bautismo es un acto que implica estar limpios y sumergirnos en la presencia de Dios. Repito, el bautismo en Espíritu Santo es un acto que implica estar limpios y sumergirnos en la presencia de Dios. Y vamos a ver Hechos 11:15 al 18. Y dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y vemos cómo aquí estaban predicando, ¿verdad? Este fue un mensaje a la iglesia de Cesarea. Entonces, comenzaron, ¿verdad?, a hablar de la palabra de Dios, y en ese mismo momento se hizo presente el Espíritu Santo y cayó sobre ellos que estaban escuchando el mensaje. Entonces vemos cómo dice aquí el apóstol, ¿verdad? Dice, es cierto, o sea, recordé las palabras y dijo el Señor que no solamente sobre nosotros podía caer el Espíritu Santo, sino sobre toda sobre toda persona que lo anhele y que esté lista para eso. ¿Cómo que esté lista? Sí, que lo anhele y que tenga un arrepentimiento verdadero. Es decir, que entregue su vida a Dios de verdad, que reconozca que hasta el momento a lo mejor ha hecho las cosas a su manera, las ha hecho a como él le inculcaron, a como pues él le dieron a entender, ¿verdad? Pero que ahora reconoce que ha estado caminando
separado de Dios y que ahora quiere caminar con Dios. Entonces, en ese momento el Señor puede llenarte del Espíritu Santo, como vemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Y vamos también a Hechos 19 del 1 al 6. Este fue un mensaje a la iglesia de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ajá. Entonces vemos cómo cualquier persona que esté arrepentida, que haya creído y que haya entregado su vida a Dios, puede recibir del Espíritu Santo. No es algo que esté consagrado solo para unos, como vimos al principio, dice el versículo que sería derramado a toda carne. Entonces eso nos incluye a mí y a ti que nos estás viendo, que si tú decides en este momento ser lleno del Espíritu Santo, el Señor va preparando tu camino, va preparando tu corazón para que puedas hacerlo. No es algo que sea exclusivo para alguien, ¿sí? Entonces simplemente tienes que anhelarlo. Y bueno, seguimos. Como punto número 4, el bautismo en Espíritu Santo en el día de hoy. Bueno, vimos el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y ahora nos toca verlo en el día de hoy. Y como inciso número A vamos a poner, el bautismo en Espíritu Santo es poder de Dios. El poder que nos permite ver cómo nuestra vida es transformada y estar en su presencia. Y también el poder que nos da para predicar y evangelizar en su nombre. Entonces, recordemos, como les dije en un principio, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos da ese poder para poder predicar de su palabra, nos da esa valentía para poder ir y evangelizar inclusive a personas que pues no lo desean, ¿verdad? Muchas veces encontramos que pues nuestro corazón está dispuesto, pero hay personas que no. Entonces el Señor nos da inclusive ese poder de convencimiento. Y cada vez que tú vayas a orar por alguien o vayas a predicarle a alguien, tenemos que orar antes, poner a esa persona a la que tú le quieres hablar en oración para que el Señor esté trabajando con él. Señor, mira, yo te pongo en tus manos la vida de esta persona que quiero predicarle y te pido que tú vayas hablando, que vayas sensibilizando, que tú me des las palabras correctas para poder hablarle a su corazón y demás, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra también en esa persona para que nosotros podamos ir a predicar el Evangelio. Entonces, eso es algo que solamente viene del Espíritu Santo. Y bueno, como inciso B, el bautismo en Espíritu Santo implica una limpieza personal, ¿verdad? Entonces, vemos cómo tenemos que arrepentirnos primeramente para poder recibir el bautismo en Espíritu Santo. Es necesario que como en esa escena que mencionamos de Hechos, como esos discípulos anhelemos la presencia del Señor. Cada vez que tú ores, cada vez que tú estés hablando con el Señor, teniendo esa intimidad, es necesario que tú anheles su presencia.
Hay tristemente cristianos que han dejado de sentir la presencia del Señor. Y es porque nos vamos enfriando, es porque ya no tenemos, dicen por ahí, o dice la palabra, ya no tenemos de ese primer amor con el que el Señor nos conquistó, ¿verdad? O a lo mejor ya no tenemos esa necesidad con la que llegamos. ¿Te acuerdas en qué condiciones llegaste a los pies del Señor y recuerdas cómo te sacó de esa circunstancia, cómo te dio esa libertad, cómo te perdonó, cómo te ayudó a salir tal vez de esa deuda o no sé, cómo restauró tu matrimonio y vemos y recordamos cómo orábamos y yo creo que orábamos de una manera que al Señor le agradaba porque tocamos su corazón, pero en el transcurso vemos cristianos de 10, 15, 20, 30 años que esa oración ya no volvió a ser la misma, ¿verdad? Que su oración ya no volvió a ser con la misma intensidad, con la misma pasión con la que en un principio llegamos a los pies de Dios y entonces nos empezamos a apagar y cuando oramos ya nada más lo oramos pues por ser un ritual en que tenemos, pues ya amanecí, Señor, gracias, en la hora de la comida, pues oramos y a la hora de acostarnos, gracias, Señor, y ya no hay ese avivamiento en nuestro corazón, ya no hay ese fuego, ya no sentimos la presencia de Dios. Y no es que no esté con nosotros, es que simplemente nosotros hemos dejado de caminar con Dios. Ajá, hemos dejado de tocar, de impactar su corazón, hemos dejado de anhelarlo, de anhelar su presencia. Acuérdense que el vivo ejemplo es de una esposa con su amado, ¿verdad? En donde tú estás anhelando cada día que llegue ese prometido tuyo, ¿verdad? Y que están a punto de casarse y llega y tú sientes maripositas y cuando, muchas veces cuando ya nos casamos, pues ya dejamos de sentir eso o pues decimos, pues sabemos que tiene que llegar y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Se van enfriando. Hay muchas relaciones, ajá, y a veces eso pasa con nuestro Dios, se va enfriando nuestra relación, se va enfriando nuestra intimidad, ajá, entonces para poder recibir del Espíritu Santo, pues necesitamos también esa limpieza personal. Ajá, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mira, últimamente no he sentido tu presencia, se vale platicar con el Señor y decirle, mira, últimamente pues no he sentido esas ganas de orar, no he sentido tu presencia, he estado deprimida o he estado tan afanada, Señor, que hoy he llegado tan cansado que ya no, ya me quiero orar, pero me quedo dormido. Se vale. El Señor está anhelando una relación con cada uno de nosotros y Él está a la expectativa de lo que nosotros le pidamos, ¿sí? Entonces, bueno, también como vimos, pues el bautizo en Espíritu Santo el día de hoy es una promesa que sigue siendo para todos. Uh-huh. Y pues como comentábamos, es para todo aquel que lo quiera y lo anhele. No hay distinciones, no hay privilegiados. Y vamos a Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Entonces, pues esta es una bendición que no haya límite, ¿verdad? Que todos tengamos ese acceso para poder recibir del Espíritu de Dios. Y como punto número 5 dice manifestaciones del bautismo en Espíritu Santo. Hemos escuchado hablar, ¿verdad?, de varias manifestaciones del Espíritu Santo y como bien dijimos en Hechos, ¿verdad? Hechos 2, 3 y 4. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el hablar en lenguas? Pues bueno,
el hablar en lenguas es un don que el Señor nos da, pero quiero decirte que no es a todos, ¿sí? No quiere decir que si yo no hablo en lenguas no he recibido el Espíritu Santo. Ajá, es una manifestación que puede darse o no. Ajá, es un don. Ajá, como otros dones que vamos a ver más adelante, que también puede una persona o no tenerlas. Entonces no te preocupes si tú no hablas en lenguas, ajá, pues no es que no estés lleno del Espíritu Santo, no es que el Señor no esté contigo, ¿no? Porque pues uno puede pensar eso, ay no, pues es que yo no hablo en lenguas, entonces quiere decir que yo no tengo al Espíritu Santo. Entonces no es así, es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero como vimos, como vimos, una de las primeras manifestaciones de que el Espíritu Santo está en ti es tu conversión. Ajá. Es decir, que ya no eres igual a como cuando entregaste tu vida a Dios. Ya no eres el mismo pecador, ya no eres el mismo, ya no ejerces el pecado como antes, ¿verdad? Ya no eres esa persona que robaba, esa persona que mentía, esa persona que tomaba. Entonces, esa es una de las primeras manifestaciones de que tienes el Espíritu Santo, de que estás lleno del Espíritu Santo, de que Él está trabajando contigo, de que tienes una intimidad con el Señor, porque créeme, si no tuvieras al Espíritu Santo, esos cambios no se daban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que lo hace es el Señor. Tú y yo solamente nos disponemos a ser moldeados por el Señor. Pero todos los cambios que nosotros experimentamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, todos esos cambios son por obra del Espíritu Santo. Ajá, por eso no podemos decir, ay, no, pues es que yo le voy a hablar de la palabra a mi esposo porque yo lo voy a hacer cambiar. No, nosotros no vamos a hacer cambiar a nadie. Estos cambios, estas transformaciones, ajá, porque son una transformación, esos vienen de parte de Dios, no es de nosotros. Entonces créeme que si tú has experimentado cambios desde el día en que le entregaste tu vida a Dios hasta la fecha, entonces créeme que tú has recibido ya al Espíritu Santo y que tienes al Espíritu Santo aún aunque no tengas algunos de estos dones y manifestaciones que vamos a ver. Ajá. Y dice en Primera de Corintios 14:2 y 14:15, ajá, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ajá. Entonces vamos al 14:14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque aquella persona que habla en lenguas, pues habla para Dios. Ajá. Los que estamos alrededor de él no le entendemos, pero es un lenguaje especial entre Dios y esa persona. Ajá, pero dice que no nada más hablemos en lengua, sino que también hablemos con el entendimiento, que es decir, con nuestro lenguaje. Ajá. ¿Para qué? Para que también yo pueda ser edificado en lo que le estoy pidiendo al Señor y sepa que le estoy pidiendo al Señor. Ajá, porque el que habla en lenguas no sabe lo que ora a Dios. Es tu espíritu, ajá, el que está conectándose con el Espíritu de Dios y está pidiéndole lo que uno necesita. Ajá, en su propio lenguaje. Pero a lo mejor no quedamos tan convencidos, o no lo sé. Yo supongo que queremos orar en el entendimiento con el Señor para desahogarme, para decirle cómo me siento, para decirle lo que espero, para decirle, Señor, háblame, ¿verdad? En mi idioma, en mi lenguaje, y dime qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, sí está bien que hablemos en lenguas,
Es un don, es una manifestación del Espíritu Santo, pero también tenemos que orar en el entendimiento y también dice, ¿verdad? Cantar en el entendimiento. Nuestro espíritu intercede por nosotros cuando a veces no sabemos qué decir. Hay veces que no sabemos cómo dirigirnos hacia Dios y entonces el espíritu nos ayuda hablando en lenguas. Entonces es una manera de que el espíritu nos dirige. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una de las manifestaciones, ¿verdad? Hablar en lenguas. Otra manifestación es echar fuera demonios. No recibir el daño que se nos provoque y el don de sanidad, como vemos aquí en Marcos 16, del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Entonces, vemos cómo estas son también manifestaciones del Espíritu Santo. Que volvemos al punto, son dones, no todos tenemos el don de echar fuera demonios. Y bueno, y tú me puedes decir, bueno, ¿y qué es eso? O sea, yo no conozco qué es eso. Pues bueno, esto se refiere a que una persona que tiene ese don puede orar por otra que tiene manifestaciones demoníacas y en el nombre de Jesús poder echar fuera esos espíritus demoníacos, y que la persona sea libre. Y bueno, ¿cómo podemos saber qué dones tenemos? Pues practicándolos, no hay de otra. ¿No? No hay de otra. Si tú oras para echar fuera demonios y el demonio sale, pues ya sabes que tienes ese don. Si hay algún enfermo, hay que imponer manos sobre ese enfermo y si ese enfermo sana, entonces tú tienes ese poder de sanidad, perdón, ese don de sanidad. Entonces no hay de otra más que experimentando, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús orando por las personas y de esa manera tú te vas a poder dar cuenta qué don tienes. Y dice también que otra manifestación es pues que vamos a beber cosas mortíferas y no nos van a hacer daño, ¿no? Y también esto a estos tiempos pues se puede remontar a que pues muchas personas quieran hacerte daño y no lo van a poder hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en las casas que nos echan que el huevo, que cosas, ¿no? Que ya viste el huevo, que viste la sal, que te dijeron que te están haciendo brujería, que te dijeron, todo ese tipo de cosas, cuando uno entrega su vida a Dios, esas cosas se quedan totalmente sin efecto. Si tú llegas a ver eso en tu casa, mira, tú sin más preocupación barre bien tu banqueta, tu puerta, todo y dile, Señor, yo te pongo en tus manos a estas personas y yo me cubro con tu sangre preciosa y yo sé que contigo nada me va a pasar, Señor, porque yo estoy confiando en un Dios que es más poderoso que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y de esa manera también, por ejemplo, habla de los alimentos, ¿verdad? Si comiéramos o si bebiéramos cosas mortíferas no nos harán daño. Para eso también es importante orar por nuestros alimentos. A lo mejor no es que tenga veneno, ¿verdad? Pero pues a lo mejor estaba hasta en mal estado y resulta que pues no nos enfermamos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra lengua, hay dones dentro de nosotros, porque recuerda que el Espíritu que estuvo y caminó con el Señor Jesucristo, el Espíritu que hacía esos milagros, que hacía el Señor, que sanaba, que revivía muertos, que daba y regresaba vistas, todas esas cosas que el Señor hacía, el Señor Jesucristo hacía en la tierra, y que aún sigue haciendo milagros, ese espíritu es el mismo espíritu que está dentro de ti. Entonces imagínate el poder que tú tienes, la autoridad que tú tienes para sacar al demonio de tu casa cuando veas que las cosas están
poniéndose feas, ¿verdad? Cuando ves que de repente hay un ambiente en el que toda la semana estuviste peleando, en el que hubo un desorden, ¿verdad? Que tus hijos hicieron lo que quisieron, o sea, cuando hay ese tipo de cosas, es tiempo de enfrentar a los espíritus que puedan estar ahí en tu casa, ese espíritu de rebeldía, de desobediencia, ajá, y sacarlos de tu casa y decir en el nombre de Jesús, espíritu de odio, espíritu de coraje, de lo que tú notes que hay en tu casa, te sales fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu de altanería, de mentira, te sales fuera en el nombre de Jesús y yo declaro que mi casa y yo servimos a Dios, que seguimos a Cristo y entonces cosas buenas y nuevas van a pasar. Es importante de verdad que tú practiques esto. Ese poder está dentro de ti, está dentro de mí y está dentro de todos aquellos que hemos recibido a Dios. Y a veces se nos olvidan esas armas que el Señor nos ha dado. Ajá, de las cuales no podemos ignorar, porque a veces nos sentamos en una burbuja y estamos en una tranquilidad y en una cama de laureles, que creemos que porque somos cristianos ya no nos va a pasar nada, ya no tenemos que orar, porque pues sabemos que Dios ya está con nosotros y pues Dios no va a permitir que nos pasen cosas malas. Pues sí, Dios nos ama y Dios no quiere que pasemos cosas malas, pero también quiere que ejerzamos el poder, la autoridad y las herramientas y las armas que Él nos ha dado. Es importante que no te enfríes y que creas en esto. Ajá, que creas que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero y que existe, ¿verdad? Pero que también creas y existas que hay un enemigo que tenemos todos los cristianos y se llama Satanás y que él no viene solo, que él viene con todos sus ángeles caídos también, que viene con todas sus huestes, potestades y demás para arruinarnos la vida. Ajá, y que si nosotros nos dormimos y no le hacemos caso, entonces va a terminar haciéndonos daño. Entonces es importante que revivamos estas cosas y que realmente las creamos y que nos pongamos en armas, ajá, con ese poder del Espíritu Santo para poder contrarrestar todas esas pruebas y esas adversidades que nos vienen. Ajá. Entonces es bien importante que hagamos este tipo de cosas, ¿sí? Otra de las manifestaciones dice que es profetizar, tener sueños y visiones, ¿verdad? Como lo vimos en Joel 2:28. Ajá, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es importante que al igual que a nosotros, también nosotros podamos disipular a nuestros hijos y decirles, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puede aún actuar en ellos. Ajá. Aunque mi hijo esté pequeñito, Belén, sí, aunque tu hijo esté pequeñito, cuando los hijos nacen ya en un hogar cristiano, es más fácil que ellos tengan ese contacto con el Espíritu Santo. Ajá, ¿por qué? Porque pues en la casa se escuchan alabanzas, porque se lee la palabra, entonces es más probable que el espíritu de los pequeños se ponga en contacto con el del Señor, ¿verdad? Y a veces hasta dices tú, ay, este niño hace cosas que bárbaro, hasta entiende mejor que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que también los pequeñitos puedan percibir ese poder. Ajá. O no sé si te ha tocado, pero desde pequeños a veces oran por ti y realmente tú sientes esa mejoría. Hay niños que tienen que descubren ese don desde pequeños. Ajá, todos los dones que empiezan a profetizar desde pequeños, ajá, que empiezan a soñar, que el Señor habla y ellos lo escuchan. Ajá, entonces, de verdad, esto es algo que pasa y que no debes dejar de creer que realmente así es. Ajá, esa es otra de las manifestaciones. Y pues bueno, como te decía, si tú aún no has detectado ninguna de estas manifestaciones, no te preocupes.
hay que ponerlos en práctica, hay que orar para decirle al Señor, Señor, revélame cuál es el don que yo tengo, ajá, y empezar a orar por las personas, ¿sí? Por sanidades, por milagros, empezar a orar en tu casa, con los tuyos, ¿verdad? Con tu familia, ajá, y verás cómo el ambiente se va a transformar y cómo el Espíritu Santo va a hacer presencia, ajá, en tu hogar. ¿Por qué? Porque lo estamos anhelando, porque nos estamos poniendo a cuentas, porque estamos haciendo una oración diferente. Uh-huh. Y como punto número 6, dice el Espíritu Santo en el discípulo. Jesús prometió que enviaría a un consolador, ¿verdad? Vamos a Juan 14, 15 y 17. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá. Entonces vemos aquí cómo el Señor estaba anunciando, ¿verdad? Que iba a enviar a un consolador para que estuviera con nosotros de forma permanente. Ajá. Y el cual dice que nosotros, que va a morar dentro de nosotros y estará en nosotros. Es lo que yo les comentaba, o sea, el mismo espíritu que Jesucristo tuvo, ajá, y que con él hizo milagros y dio muchas señales y demás, es el mismo espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Si tú has hecho y confesado y creído en Jesús, si tú has hecho esa oración de salvación en el cual tú le has entregado tu vida a Dios, tú tienes ese espíritu. Y ese consolador, ajá, que como nosotros ya no lo vimos, ¿verdad? En carne, ya no lo vimos hecho hombre, pero creemos en que ese espíritu es aquel que nos consuela y es el que nos guía y es el que nos ayuda y es el que nos redarguye y es el que nos trae a memoria todo lo bello y todo lo que hemos aprendido del Señor. Entonces, vemos cómo aquí nos está prometiendo, ¿verdad? A ese consolador y ese consolador es el Espíritu Santo. Y pues bueno, dice que estará con nosotros siempre y que habita dentro de nosotros y nos enseña y recuerda sus palabras. Y como punto número 7, y ya es el último, dice, el Espíritu Santo se recibe por fe, ¿verdad? Que era lo que yo les comentábamos. Debemos de confiar en que si le pedimos al Padre de corazón que nos dé de su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Vamos a Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues únicamente una oración a nuestro Padre Celestial pidiéndole que nos dé de su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo, que derrame su presencia en nosotros. Ajá, eso es lo único que necesitamos. ¿Qué te parece si el día de hoy, para cerrar nuestro tema, pedimos al Señor que deposite ese Espíritu Santo? Es una oración bellísima porque el Señor va a hacer algo en ti y en mí el día de hoy. Y yo quiero que tú lo creas. El Señor ha estado haciendo muchísimas cosas a lo largo de este tiempo porque es un tiempo en el que tú tienes que buscar al Señor. Es un tiempo en el que tú decides si te conectas, tú decides si buscas predicaciones, porque ya no estamos yendo, ¿verdad? Ahorita por esta contingencia ya no estamos yendo cada 8 días a la iglesia. Pero mira, el Señor sabe por qué hace las cosas, como que siento que tal vez habíamos caído en una rutina, en una religión. Y el día de hoy el Señor quiere romper todo eso y quiere
realmente tener una comunicación contigo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Y el día de hoy le pedimos a Papito Dios que nos ayude y que nos dé de ese Espíritu Santo, porque como dice aquí en Lucas 11:13, el Señor nos lo va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo estamos pidiendo y lo estamos anhelando con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos y vamos a escuchar esta alabanza y ahí en donde tú estás, dile, Señor, yo anhelo de tu Espíritu Santo. No sé, Señor, si en este tiempo, Señor, yo he estado en comunión contigo o no, Padre, pero mira, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Dile, papito, Señor, te pido perdón. Quiero purificarme, quiero ser limpia delante de ti, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Papito Dios, que seas tú, Señor, el que nos ayude y el que nos llene de tu presencia y de tu Espíritu Santo, porque queremos ser moldeadas. Queremos estar, Señor, queremos estar depositando todo nuestro amor y toda nuestra confianza en un Dios poderoso. Llénanos de tu presencia, Señor. Ayúdanos a navegar, Señor, en el río de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a limpiarnos. Quita aún de nosotros todo lo que esté estorbando para que podamos ser llenos de ti, Señor. Quita todo pecado, quita toda piedra de tropiezo que nos esté estorbando para poder consagrarnos totalmente a ti, Señor. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a anhelarte, Padre. Que podamos ser esas personas, Señor, que te amen de verdad, que no seamos de doble ánimo, Señor. Que vivamos una vida íntegra, que vivamos honrándote, que vivamos, Señor, dando testimonio de que somos tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor. Espíritu, desciende, Señor, como fuego. Desciende como en ese día de Pentecostés, Señor. Anhelamos de tu presencia, Señor. Anhelamos de ese poder, de ese fuego, Señor, que se ha repartido dones, Señor, en este momento, Padre, a como sea tu voluntad en cada uno de los que nos están escuchando, Señor, que pueda sentirse tu presencia, que a través de esta oración y de este poder y de descender tu Espíritu Santo, Señor, pueda haber sanidades, pueda haber liberaciones, Señor, pueda haber ministración, que aquel que no ha podido perdonar, Señor, suelte, que aquel que no ha podido sanar el día de hoy sea sano, que aquel que ha estado encadenado en un pecado, Señor, que sea libre, Padre, que el día de hoy tú impongas tus manos, que impongas tu presencia, Señor, y que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que seamos llenos de tu presencia, Padre. Te adoramos, te exaltamos y anhelamos, Señor, de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Desciende, Señor, desciende. Dile, Señor, yo te anhelo y te pido que el día de hoy tú me llenes de tu Espíritu Santo. Que llenes mi casa de tu Espíritu Santo, que llenes este hogar, que llenes a cada uno de los miembros de mi familia, Señor, que te lleves todo pecado, toda rebeldía, toda necedad, Señor, todo conflicto, llévatelo, Padre, y desciende, Señor. Desciende, Padre, te doy la autoridad, Señor, para que tú desciendas. Te doy, Padre, toda la autoridad para que tú, Señor, hagas con nosotros como es tu voluntad. Yo pongo mi vida en tus manos, la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Dile ahí, te entrego a mis hijos, di sus nombres, te entrego a mi esposo, te entrego esta casa, Señor, y yo declaro que mis hijos, que mi familia y yo te servimos, Padre. Desciende, Padre, desciende, Señor, desciende, Espíritu Santo, te anhelamos y creemos que tú eres real
y que tú estás obrando y vas a obrar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Llénanos, Padre, llénanos. Llénanos de tu presencia, Dios. Te adoramos, Señor. Perdónanos, Padre, si últimamente no hemos estado cerca de ti. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, mi Dios. Si nos hemos dejado llevar por las cosas del mundo, mi Dios, si no hemos sido obedientes a tu palabra, pero el día de hoy renovamos nuestro pacto contigo, Señor, y te pedimos que nos renueves y que te lleves todo lo malo que hay en nuestras casas, Señor. Todo lo malo, Señor, estos son tiempos de adoración, son tiempos de avivamiento, Padre. Queremos que tu iglesia se levante. Levántanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Levántanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás actuando, Señor. Porque tú estás orando, mi Dios. Porque tú estás intercediendo, Padre, por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por este tema, Padre. Porque podemos ver cómo, Señor, tu Espíritu Santo es el que obra y hace toda la perfección en nuestras vidas, Padre. Que no soy yo, no somos nosotros los que decidimos cambiar, sino que es el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú haces maravillas en nuestras vidas, porque tú eres el único que puedes transformar los corazones, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues bueno, si tú creíste el día de hoy, has sido tocado por medio del Espíritu Santo. Y a partir de hoy, Él te va a guiar y Él te va a ayudar y te va a dirigir y te va a recordar la palabra del Señor. Y esa palabra se va a hacer viva y eficaz en tu vida y en la vida de tu familia. Te damos gracias por habernos acompañado